Mi cuñado me golpeó frente a toda la familia por revelar su infidelidad, mi esposa lo defendió, y eso me costó el matrimonio, pero me devolvió la libertad. No sé exactamente qué es lo que estoy esperando al escribir esto. Tal vez solo necesito ponerlo en palabras, para no sentir que todo fue una locura que solo viví yo. Porque si lo cuento en voz alta, quizás tenga más sentido. O quizás no. Pero ya da igual. Me llamo Emilio, y sí, esta cuenta es temporal. No quiero que nadie que me conozca de verdad encuentre esto por accidente, mucho menos alguien de esa familia con la que estuve casado. Que ni me mencionen. No quiero volver a saber de ellos. Hace unos días, fue la cena familiar que organizan los papás de Paola, mi esposa, bueno, ex esposa, probablemente, pero ya llegaré a eso. Una de esas cenas grandes, con todos los hermanos, cuñados, tías, sobrinos, y el vino fluyendo como si fuera agua bendita. Casi siempre son tranquilas, aunque bastante llenas de hipocresía. Ese tipo de reuniones donde todos se cuentan historias infladas de lo bien que les va, de lo perfecto que es su matrimonio, de lo buenos que son como padres. Entre risas falsas, sonrisas apretadas y brindis que no significan nada. Yo viva por Paola. Ella siempre disfrutaba estar con su familia, y por mucho tiempo, pensé que eso era suficiente razón para soportar el teatro. Además, no me quejo de la comida. Y sí, el vino ayudaba a aguantar. Esa noche, como siempre, estaba Rodrigo. El hermano dorado de la familia. Alto, simpático, siempre con una sonrisa lista. Un tipo que sabe cómo caer bien incluso cuando no dice nada interesante. Todos lo adoran. Los papás de Paola lo tienen en un pedestal, como si hubiera salido de un comercial de seguros, exitoso, carismático, confiado. El modelo a seguir. Su esposa, Mariela, es todo lo contrario. Callada, muy dulce, con un aire frágil. Siempre me pareció una buena persona. Nunca hablaba de lujos, ni presumía nada. Cuando nos cruzábamos, hablábamos de películas, de sus hijos, cosas simples. Llevaban 8 años juntos, tienen 2 hijos y, por alguna razón que siempre me pareció graciosa, una iguana. Y todo eso parecería ideal si no fuera porque hace un mes descubrí que Rodrigo le estaba poniendo el cuerno con una mujer del gimnasio. No estoy exagerando. Lo vi con mis propios ojos. Estábamos en una carne asada en casa de un amigo en común. Buena carne, buena chela, buen partido. Rodrigo se levantó para ir al baño y dejó su celular desbloqueado en la mesa. No soy de meterme en las cosas de los demás, pero el teléfono vibró y apareció una notificación en la pantalla. Decía algo así como, estoy pensando en ti, guapo mandando un beso. Firmado, Jimena. No sé qué me pasó. Quizás fue la curiosidad, quizás la sospecha. El punto es que abrí la conversación. Y no era su entrenadora diciéndole que tomara más proteína. Eran mensajes explícitos. Fotos, videos, palabras que me hicieron cerrar los ojos de golpe. Demasiado. Todo demasiado. Me sentí asqueado. Me sentí culpable por mirar, sí. Pero más que eso, me dio rabia. Mariela no merecía eso. Nadie lo merece. Así que hice lo único que se me ocurrió en ese momento. Me mandé las capturas a mi correo y cerré todo antes de que Rodrigo regresara. Esa noche no dije nada. Pero en los días siguientes, el malestar se volvió insoportable. Lo hablé con Paola. Se lo conté, tal cual. Esperaba que me apoyara, que entendiera que no podía quedarme con eso. Pero no. Me pidió que lo dejara pasar. Me rogó que no me metiera. Dijo que no era asunto nuestro. Que si Mariela debía enterarse, ya lo haría por su cuenta. Le respondí que eso era una locura. Que no podía simplemente ignorarlo, fingir que no había visto nada. Tuvimos una pelea fuerte. No llegamos a resolver nada. Lo dejamos así. Pero yo no podía dejar de pensar en esa mujer, viviendo una mentira, sin saber lo que pasaba. Pensaba en los niños. En lo cobarde que era Rodrigo. Y en lo injusto que era todo. Y entonces llegó la cena familiar. Todo parecía normal. Vino, comida, chismes, bromas forzadas. Yo intentaba mantenerme al margen, aunque por dentro sentía un nudo en el estómago. Estaba sentado al lado de Paola. Frente a nosotros, Mariela contaba cómo Rodrigo había trabajado hasta tarde la noche anterior y luego le llegó con un ramo de flores. Todos suspiraban. Qué lindo, qué detalle, qué esposo tan atento. Yo solo los miraba, pensando, si supieran la verdad. Y fue ahí cuando todo se fue al carajo. No lo planeé. No fue una venganza fría y calculada. Fue un impulso.
como si lo hubiera pensado en voz alta y mi filtro interno decidiera tomar vacaciones justo esa noche. Solté, sí, súper detallista. Ojalá el ramo no viniera amarrado con las tangas de su amiga del gimnasio. Silencio. Silencio total. Los cubiertos se detuvieron en el aire. Nadie parpadeaba. Paola me apretó el brazo como si pudiera borrar lo que acababa de decir. Mariela se quedó blanca como el mantel. Rodrigo se tensó como si le hubieran tirado agua helada. Y entonces explotó. Rodrigo se paró de golpe y gritó, ¿cuál es tu maldito problema? Paola me susurró entre dientes, ¿qué diablos estás haciendo? Y yo respondí, ya sin vuelta atrás, vi los mensajes, Rodrigo. Tengo las pruebas. Le estás siendo infiel. Ni un segundo después, él rodeó la mesa y me soltó un puñetazo directo a la cara. Me tumbó sobre una silla. Sentí la sangre correrme por la nariz. Todo el mundo gritó. Mariela se puso a llorar. Paola no hizo nada. Solo se quedó ahí. Inmóvil. Como si no supiera de qué lado ponerse. Rodrigo salió furioso. Su mamá fue detrás de él, tratando de calmarlo como si fuera un niño al que le rompieron el juguete. Yo fui al baño. Me lavé la cara. Solo. Nadie me siguió. Cuando regresé, parecía una escena post-bomba, platos medio vacíos, rostros en shock, un silencio espeso. Me acerqué a Mariela y le dije que lamentaba que se hubiera enterado así. No me respondió. Su hermana la llevó a casa. Paola y yo nos fuimos después. No cruzamos palabra durante todo el camino. Y no la hemos cruzado desde entonces. Eso fue hace 3 días. Y todo, absolutamente todo, ha ido cuesta abajo desde ahí. Desde esa noche, el silencio ha sido ensordecedor. Paola no ha dicho ni una sola palabra. Ni una pregunta, ni un reproche, ni una disculpa. Nada. Como si no hubiéramos vivido la misma cena. Como si no fuera su hermano el que me golpeó. Como si yo hubiera destruido algo sagrado por capricho. Pero no fue un capricho. No me levanté un día diciendo, hoy voy a joder a la familia de mi esposa. No. Fue ver una injusticia y no poder tragarla. Y por eso, ahora estoy aquí, con la nariz aún algo inflamada, en mi propia casa, sintiéndome como un extraño. Lo peor no ha sido el golpe. Lo peor ha sido la reacción de todos después. Desde el día siguiente, empecé a recibir mensajes de los familiares de Paola. Tíos, primos, incluso su madrina. Todos en la misma línea, arruinaste la cena, arruinaste la familia, expusiste a Rodrigo sin necesidad. Que todos cometemos errores y que él no merecía ser humillado así, frente a Mariela, frente a sus padres, frente a todos. ¿En serio? ¿Ese es el argumento? ¿Qué debí quedarme callado, ser cómplice, para no incomodar a nadie? Como si lo importante fuera el teatro, no la verdad. Como si el verdadero crimen fuera decir lo que pasa, no lo que pasa en sí. Y Paola, ella no solo no me defendió, sino que se puso de su lado. Dijo que humillé a su familia. Que fui un imprudente. Que exageré. Que ahora todo está roto y es mi culpa. No sé si lo está diciendo por orgullo, por lealtad ciega, o porque, en el fondo, le aterra mirar el reflejo de su propia familia y ver quiénes son en realidad. Pero me lo dijo como si yo hubiera arrojado una bomba en la cena solo por gusto. A Rodrigo no le respondí ningún mensaje, pero uno me llegó. Corto, directo, espero que estés feliz. Destruiste mi familia. No contesté. Lo bloqueé. Lo único que me falta es escuchar a ese hipócrita hablar de familias rotas cuando él fue quien las rompió desde adentro. Mariela tampoco ha dicho mucho. Le mandé un par de mensajes, solo para decirle que lo sentía, que no quería que se enterara así. Tardó 2 días en responder. Solo puso, gracias. Esa palabra me liberó un poco. Porque significa que entendió. Que sabe que no lo hice con malicia. Que no la traicioné. Que la verdad le llegó por una vía dura, pero llegó. Y ahora, por lo menos, ya no está en la oscuridad. Mientras tanto, Paola seguía sin hablarme. Dormía en el cuarto de huéspedes. Hasta que una noche, volvió. Entró como si nada, como si estuviéramos bien. Yo estaba comiendo algo frente a la tele, medio dormido. Ella se paró en la entrada, con los brazos cruzados. Me miró como si esperara algo. ¿No vas a decir nada?, me dijo, como si el silencio fuera mío. No le respondí al principio. Ni un saludo, ni una pregunta sobre mi cara, ni una palabra de apoyo. Nada. Así que le devolví la pregunta. ¿De verdad crees que yo soy el problema acá? Rodó los ojos. Como si la pregunta fuera absurda.
No tenías derecho a hacer eso frente a todos. Era algo entre Rodrigo y Mariela. Y ahí, lo supe. Lo supe con certeza. No estábamos del mismo lado. Tu hermano es un infiel, le dije. Mariela estaba viviendo una mentira, y tú querías que lo dejara pasar. ¿Y si fuera yo el infiel? ¿Te gustaría que nadie te lo dijera? Pero tú no eres infiel, me respondió. No, le dije, porque odio a los infieles. Tanto que prefiero decir la verdad antes que mentir por ellos. Me miró con esa cara que mezcla decepción y orgullo herido. No eres ningún justiciero, Emilio. No eres un héroe. Nunca dije que lo fuera, le respondí. Solo soy alguien que no pudo seguir fingiendo. Hubo un silencio largo. La vi mirarme, y por primera vez, no vi a la mujer que conocí. Vi a alguien más. Vi a alguien que se quedó callada cuando me golpearon. Que se fue de la casa. Que defendió lo indefendible. Lárgate, le dije. No lo planeé. Pero las palabras salieron con una calma helada. No le grité. No lloré. Solo la miré y lo dije. Ella abrió los ojos como si le hubiera escupido en la cara. ¿Ahora me estás echando? No te estoy echando de la casa. Solo no puedo ni mirarte ahora mismo. Y se fue. Otra vez. Esta vez con más rabia que silencio. Y yo me quedé ahí, solo, preguntándome cómo fue que llegamos a esto. Y entonces, como si el universo tuviera una agenda perversa, Rodrigo volvió a aparecer. Me escribió una línea, una sola: destruiste mi familia. Bloqueado. De inmediato. Pero esa noche, algo distinto sucedió. Mariela me escribió. Un mensaje corto, pero que me dejó con un nudo en la garganta. Lamento que esto te haya costado tanto. Solo quiero que sepas que significó mucho para mí. Sentía que me estaba volviendo loca hasta que tú lo dijiste en voz alta. Le respondí con un simple emoji. No quise presionarla. Solo quería que supiera que lo leí, y que lo agradezco. Esa fue la única validación que necesitaba. Porque sí, perdí mucho. Estoy al borde del divorcio. Mi nombre está tachado en la lista de Navidad de toda esa familia. Pero si Mariela duerme tranquila por primera vez en años, entonces valió la pena. Y en cuanto a Paola, ya no estoy seguro de quién es. Ni de si quiero seguir averiguándolo. Las cosas con Paola no mejoraron. De hecho, empeoraron. Después de la última vez que nos vimos cara a cara, solo hemos intercambiado mensajes secos sobre el alquiler, servicios y cosas básicas de la casa. Ni una palabra más allá de eso. Nada que tenga que ver con nosotros. Como si fuéramos dos desconocidos compartiendo un departamento por obligación. Hasta que, hace 2 noches, me escribió de la nada. Un mensaje escueto: ¿podemos hablar? Le dije que sí, sin saber realmente para qué. Pensé que quería aclarar algo, que tal vez venía a pedir disculpas o a reconocer que se había equivocado. Por tonto que suene, todavía guardaba una pequeña esperanza. Cuando llegó, no traía flores ni palabras bonitas. Traía papeles. Documentos impresos. Directa, sin rodeos, soltó: estoy considerando una separación. No me sorprendió. La verdad, yo también lo había pensado. Pero le pregunté igual, casi por inercia. ¿Por qué? Y su respuesta me dejó frío. Porque no fue solo que expusiste a Rodrigo, fue la forma, la humillación pública, el caos. Hiciste que todo fuera peor. Me costó procesarlo. Me quedé mirándola, tratando de entender si de verdad pensaba lo que estaba diciendo. Y entonces respondí. ¿Qué fue lo que empeoré? ¿La mentira? ¿El engaño? ¿La paliza que me dio tu hermano? Lo único que hice fue decir la verdad. Rodrigo iba a ser descubierto tarde o temprano. ¿De verdad crees que lo que hice fue lo peor? Ella desvió la mirada. Lo hiciste delante de todos. ¿Y qué? Repliqué. ¿Qué preferías? ¿Que se enterara por un mensaje anónimo? ¿Por una prueba en el juzgado? El mejor momento para decirlo fue antes de que pasara. El segundo mejor fue ese día. Cada día que pasara iba a hacer más daño. ¿Y tú querías callarlo? No me dijo nada. La conversación no fue a ninguna parte. Me quedó claro que ya no estábamos ni cerca del mismo canal. Lo que para mí fue honestidad, para ella fue una traición. A su familia. A su imagen. A su comodidad. Ahí me di cuenta de que ya no había nada que salvar. Y se lo dije. Que si lo que quería era divorciarse, yo no iba a poner obstáculos. No iba a pedirle que se quedara con alguien a quien claramente ya no respetaba. Y su reacción fue curiosa.
se molestó. Como si esperara que me pusiera de rodillas, que suplicara, que le pidiera otra oportunidad. Pero ya no tenía sentido. Y entonces, soltó lo peor. Me dijo que sus papás la habían llamado para preguntarle si se sentía segura conmigo. ¿Segura? Yo, el que recibió un golpe frente a todos y no respondió. El que se quedó callado cuando todos lo atacaron. ¿Yo era el peligro? Al parecer, según ellos, mi actitud impulsiva, mi arrebato en la cena, era signo de que podía ser agresivo, que algún día podía cruzar la línea con Paola. Todo porque dije la verdad. Porque no me callé. Y mientras digería eso, recibí un mensaje de Mariela. Me contó que se había ido de casa la misma noche de la cena. Que agarró a los niños, empacó lo necesario y se fue con su hermana. Que no le dijo nada a Rodrigo. Y que había contratado una abogada al día siguiente. Al parecer, ya sospechaba desde hacía tiempo, pero no tenía pruebas. Lo mío, por brutal que fuera, fue el empujón que necesitaba. Y no lo dudó. Custodia, pensión, bienes, fue con todo. Y eso no fue lo único. Me dijo también que Jimena, la amante, lo había bloqueado. Que apenas se enteró del escándalo, desapareció. Parece que no era tan divertido cuando la fantasía se convirtió en papeles legales y escarnio público. Y entonces, como si la ironía no tuviera fin, recibí otra llamada. Esta vez, del papá de Paola. No hablábamos desde la cena. Quería invitarme a una reunión familiar para arreglar las cosas. Según él, la familia estaba dividida y había que volver a unirla. Le dije que no estaba interesado. Que no había nada que arreglar. Rodrigo engañó a su esposa. Yo lo expuse. Él me golpeó. Fin de la historia, le dije. Suspiró. No podemos dejar que esto destruya a la familia. ¿Qué familia? Le respondí. Tu hija me pidió el divorcio. ¿Qué queda? Se quedó callado. Parecía que no lo sabía. O que no lo quería creer. Y además, agregué, tú fuiste el que le dijiste a Paola que yo era un peligro. ¿Verdad? No respondió. Solo me pidió que, por favor, lo pensara. Que había mucho que decir, mucho que aclarar. Que era importante que todos nos reuniéramos. Le dije que lo pensaría. Pero mentí. No voy a ir. Ya contacté a un abogado. Vamos a firmar el divorcio lo más pronto posible. No quiero estar más atado a esa gente. A esa familia que protege a los suyos, no importa lo que hagan. Que castiga al que dice la verdad, pero protege al mentiroso. También estamos preparando la demanda por agresión contra Rodrigo. No me va a salir gratis su golpe. Aunque me deje una marca permanente, que al menos le duela el bolsillo. Y entonces, justo hoy por la mañana, otro mensaje de Mariela. Uno distinto. Más íntimo. Lamento que esto te haya costado tanto. Solo quiero que sepas que significó todo para mí. Sentía que me estaba volviendo loca hasta que tú lo dijiste en voz alta. Le contesté con calma. No me debes nada. Solo espero que me perdones por hacerlo tan público. Y lo dejamos ahí. Porque a veces, lo único que queda es la verdad. Aunque duela. Aunque queme. La reunión familiar se hizo. Sí. Aunque yo no fui. No había suficiente vino ni comida en el mundo para hacerme entrar otra vez en esa casa. Mucho menos ahora que estoy demandando a Rodrigo y que él ya lo sabe. ¿Para qué arriesgarme a un segundo puñetazo o a que entre todos intenten hacerme sentir culpable por algo que no hice mal? No soy tan ingenuo. No iba a saltar a un pozo lleno de lobos creyendo que estaban listos para hacer las paces. Mientras ellos intentaban tener su cónclave familiar al estilo El Padrino, yo estaba en la oficina de mi abogado, firmando los papeles del divorcio. Paola también firmó. Fue rápido, sin lágrimas, sin despedidas. 2 personas firmando el final de algo que ya estaba roto desde hace rato. No hubo miradas largas. Ni siquiera nos sentamos juntos. Yo terminé, me levanté, le di las gracias al abogado, y salí. Ese fue el final de nuestro matrimonio. Apenas llegué a mi nuevo departamento, un lugar pequeño, con olor a pintura y el colchón todavía en el suelo, sentí algo parecido a la libertad. No fue felicidad, no. Pero sí una especie de alivio. Me abrí una cerveza caliente, porque no había metido las cosas al refrigerador todavía, y me senté en el piso, usando mi chaqueta como almohada. Y sí, sabía a rayos, pero también a paz. Entonces, sucedió lo inesperado. Paola apareció. Llorando. Con el maquillaje corrido, parada en la puerta del departamento de un amigo mío, donde yo me estaba quedando mientras firmaba la separación.
Lloraba y repetía una y otra vez, cometí un error. No quiero que nos divorciemos. Me quedé quieto. La dejé hablar. Decía que no sabía qué hacer cuando exploté en la cena. Que su reacción fue automática, que se sintió atrapada entre su familia y yo. Que necesitaba estar del lado de su hermano porque siempre le habían enseñado que la familia es primero. Dijo que lo había pensado, que entendía que me había fallado. Que estaba dispuesta a cortar todo contacto con Rodrigo si era lo que necesitaba. Y le creí. No voy a mentir. Le creí que estaba arrepentida. Que sentía algo real. Pero también supe que era demasiado tarde. Se lo dije sin enojo. Le dije que no podía simplemente olvidar todo. Que no se trataba solo de lo que pasó esa noche, sino de todo lo que vino después. El silencio. El gaslighting. Las excusas. La falta de apoyo. Me vio sangrando, y se preocupó más por mantener las apariencias. No respondió. Solo seguía llorando. Seguía diciendo lo siento. Y sí, tal vez lo sentía. Pero ya no importaba. No puedes darle riseta a todo y esperar que el otro te reciba como si nada. Le dije que lo nuestro ya estaba hecho. Que ojalá le fuera bien. Y se fue. No volvimos a hablar después de eso. Y mientras tanto, la vida de Rodrigo se estaba cayendo a pedazos. Mariela lo destrozó en la corte. Custodia total para ella. Visitas supervisadas para él. Pensión alimenticia completa. Todo legal, todo limpio. Su amante lo bloqueó. Y no solo ella. Resulta que habían más. Varias. Una de ellas era maestra de uno de sus hijos. Otra, madre de una compañerita de escuela. Rodrigo llevaba años siendo un desgraciado, pero la cena lo expuso ante todos de una vez por todas. Como si hubiera reventado una piñata podrida. Y lo mejor, Mariela, también reveló que Rodrigo la había agredido físicamente durante uno de los encuentros en que fue a buscar a los niños. No frente a abogados ni cámaras. Pero lo suficiente como para conseguir una orden de restricción y apretarlo con todo legalmente. Lo que vino después fue una lluvia de demandas, restricciones, pagos, y la reputación de Rodrigo hecha trizas. Ahora, Mariela vive en otra ciudad, tiene un nuevo trabajo, nueva escuela para los niños, y me manda fotos de ellos en la playa o cocinando galletas. Se ven felices. Distintos. Y aunque no hay nada romántico entre nosotros, nunca lo ha habido, nunca lo habrá, hay un vínculo raro. Como si fuéramos dos sobrevivientes del mismo incendio. No necesitamos decir nada, pero sabemos lo que el otro vivió. Lo entendemos sin tener que explicarlo. A veces me escribe para contarme alguna anécdota, o yo le mando una foto de mi desastre de apartamento con un chiste. Nada más. No estamos intentando algo. Solo nos acompañamos desde la distancia. A nuestra manera. Y yo estoy bien. Estoy solo, sí. Pero mi nevera está llena de cerveza. Tengo un colchón barato en el piso. No hay drama. No hay gritos. No hay que fingir en cenas con gente que finge que todo está bien. Duermo bien. Mejor que en años. Y cuando termine la demanda contra Rodrigo, porque sí, sigue en curso, este capítulo estará completamente cerrado. A todos los que dijeron que debí quedarme al margen, que no debí decir nada, que me metí donde no me llamaban, les digo, Mariela merecía saber la verdad. Y sus hijos merecían un hogar sin mentiras. Si eso me convierte en el villano, pues que rueden los créditos. La audiencia final por la demanda contra Rodrigo llegó más rápido de lo que esperaba. No quería hacer mucho escándalo. De hecho, mi plan era simple, entrar, ganar, salir y seguir con mi vida. Pero claro, siendo quienes son, no podían dejar que eso pasara sin convertirlo en un circo. Ahí estaban todos. Sus papás. Su hermana, mi ex esposa. Algunos primos. Todos sentados como si fueran testigos en un juicio de película, pero en versión tragicomedia mexicana. Según ellos, iban a testificar que Rodrigo no me había hecho nada. Que todo fue una exageración. Que yo estaba montando un show por resentimiento. Por suerte, yo tenía fotos. Y tenía fechas. Y tenía los informes médicos. Pero lo mejor de todo, tenía a Mariela. Ella testificó a mi favor. Con calma. Con firmeza. Dijo la verdad, sin adornos, sin odio, solo con convicción. Su palabra pesó más que cualquier intento de encubrimiento familiar. Porque ella también fue víctima. Y todos lo sabían. El juez escuchó todo. Y cuando Rodrigo, en uno de sus impulsos de macho dolido, trató de interrumpir y se puso a gritarme en medio de la sala, casi se ahoga solo.
Lo más patético fue lo que me dijo, intentando herirme. Por eso tu esposa te dejó, por ser así de miserable. Por eso te fue infiel. Así, como si estuviera lanzando una granada sobre mi pecho. Lo miré. Me reí. En serio, me reí. No por burla, sino porque ya no podía dolerme nada viniendo de él. Si Paola me fue infiel o no, ya no importa. Si lo hizo, lo encubrió bien. Si no, lo pensó al menos. Pero lo verdaderamente importante es que defendió a alguien como Rodrigo, y eso por sí solo dice todo lo que necesitaba saber. Hice una mueca de fingido dolor, como si me estuviera desangrando, bien dramático, solo para que el juez le dijera que se callara. Le puso una multa por interrumpir y me advirtió que, si seguía con las bromas, también me iba a sancionar. Pero no importó. Porque gané. Rodrigo fue condenado a pagarme $17,000 por daños físicos y emocionales. Dinero que, honestamente, no compensa la vergüenza, ni la ruptura de mi matrimonio, ni las semanas de dudas, ni las noches de soledad. Pero igual sabe bien. Como una cerveza fría después de atravesar el desierto. ¿Paola? No he sabido más de ella. Después de firmar el divorcio y aparecer llorando esa vez, se desvaneció. Tal vez pensó que con el tiempo yo volvería, o que todo se calmaría. Pero no. El divorcio es definitivo. Cerrado. Sellado. Ya no hay vuelta atrás. Rodrigo, bueno, su vida está más hecha pedazos que nunca. Mariela lo aplastó legalmente. Las mujeres con las que se metió salieron a la luz como si alguien hubiera abierto una caja de Pandora. Una de ellas resultó ser madre de un compañero de escuela de su hijo. Otra, su antigua jefa en un gimnasio donde ya no puede ni poner un pie. Todo se vino abajo. Y lo que más lo debe doler es que ya nadie lo defiende. Ni sus amantes. Ni sus amigos. Ni su ex esposa. Y poco a poco, ni siquiera sus padres. Mariela, por otro lado, está floreciendo. Tiene la custodia completa, nueva casa, nuevo trabajo, y cada tanto me escribe. Me cuenta cómo los niños están felices, cómo están yendo a terapias, cómo duermen sin sobresaltos. A veces, compartimos alguna broma, alguna foto tonta del día. No somos pareja. Ni lo pretendemos. Pero hay un lazo ahí, invisible pero fuerte. Porque sobrevivimos algo juntos. Y eso une. Hoy, mientras acomodaba los últimos muebles de mi nuevo departamento, me senté en el sillón viejo que un amigo me regaló, con una cerveza en mano, y me puse a pensar. Todo esto comenzó con una cena. Una simple cena donde alguien quiso presumir un ramo de flores. Y terminó con el fin de un matrimonio, una demanda ganada, y una vida que, por fin, vuelve a ser mía. Estoy solo. Pero no me siento vacío. Estoy empezando de cero, sí. Pero sin lastres. Sin hipocresías. Sin tener que fingir que me caen bien personas que no tienen idea de lo que es la lealtad. Duermo bien. Me levanto sin miedo. Y tengo la conciencia limpia. Si eso es ser el villano de esta historia, entonces que me pongan capa negra, me den el guión y cierren la película. Yo, por lo menos, dije la verdad. Y eso nunca será un error. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.